A veces, la verdad que más nos cuesta aceptar no es la que viene de afuera, no es la que alguien nos grita en la cara, no es la que aparece en el peor momento con forma de ruptura, de silencio o de pérdida. A veces, la verdad más difícil es esa que lleva años respirando bajito dentro de ti, esperando el instante en que ya no puedas seguir distrayéndote de ella. Tal vez por eso llegaste hasta aquí. No necesariamente porque estés buscando respuestas absolutas. Quizá no. Quizá lo que estás buscando es algo más íntimo que una respuesta. Quizá estás buscando una sensación de claridad, una forma de entender por qué, incluso cuando todo parece avanzar, hay una parte de ti que sigue sintiendo una incomodidad extraña, como si algo dentro de tu vida estuviera pidiendo ser nombrado por fin. Hay personas que pasan años enteros huyendo de esa sensación. La llenan con ruido, con rutinas, con relaciones a medias, con metas que en el fondo no desean tanto. Y desde fuera todo parece normal, incluso estable. Pero por dentro hay una especie de eco, una voz que no siempre habla con palabras, pero que se siente, como una presión suave en el pecho, como una nostalgia sin recuerdo, como si el alma, o al menos la parte más honesta de uno mismo, estuviera tocando una puerta que nadie quiere abrir. Y lo más curioso es que muchas veces esa puerta no oculta algo grandioso en el sentido que la gente imagina. No siempre guarda una revelación luminosa, no siempre trae consuelo inmediato. A veces lo que guarda es una verdad incómoda, una verdad sobria, una verdad que no viene a inflarte el ego, sino a deshacer una ilusión que ya no te deja respirar. Tal vez esta verdad tenga que ver con el cansancio que has estado disfrazando de madurez. Tal vez tenga que ver con la manera en que has aprendido a sobrevivir siendo fuerte para todos, mientras por dentro te vas quedando sin espacio para sentirte tú. O quizá tenga que ver con algo todavía más profundo, la sospecha de que has estado esperando una señal externa para convertirte en quien, en el fondo, ya sabes que necesitas ser. Desde una mirada espiritual, algunas personas dirían que hay etapas de la vida en las que ciertas verdades empiezan a perseguirnos con más intensidad. No porque el universo nos deba un mensaje literal, sino porque llega un punto en el que seguir dormidos duele más que despertar. Y despertar, aunque suene hermoso, no siempre se siente como paz al principio. A veces se siente como duelo, como confusión, como si una versión antigua de ti estuviera pidiendo no desaparecer todavía. Porque aceptar la verdad no solo cambia lo que piensas, cambia lo que ya no puedes tolerar. Cambia la forma en que miras tus vínculos, tus hábitos, tus silencios. Cambia incluso tu relación con la máscara que has usado para que los demás se sientan cómodos contigo. Y quizá de eso se trata este momento. No de convencerte de que eres alguien elegido en un sentido literal, sino de explorar la posibilidad de que llevas demasiado tiempo sintiendo cosas que no has querido tomar en serio, demasiado tiempo minimizando intuiciones, demasiado tiempo llamando exageración a lo que tal vez era honestidad. Así que hoy no vamos a empezar con una promesa, vamos a empezar con una pregunta más difícil, una que no se responde rápido, y que precisamente por eso puede cambiarlo todo. ¿Qué verdad has sentido rozarte el alma una y otra vez, pero todavía no te atreves a aceptar? Puede que esa verdad no haya llegado de golpe, puede que no haya entrado en tu vida como una tormenta, sino como una grieta pequeña, casi invisible al principio. Un detalle, una incomodidad rara. Un momento en el que sonreíste por fuera, pero por dentro algo se quedó completamente quieto. Como si una parte de ti hubiera dejado de creer en la escena que estaba sosteniendo. Porque así empieza muchas veces. No con una gran revelación, sino con una acumulación de instantes que no sabes cómo explicar. Te descubres cansado en lugares que antes parecían correctos. Te notas distante en conversaciones donde antes hacías un esfuerzo enorme por encajar. Empiezas a sentir que ciertos vínculos te piden una versión de ti que ya no puedes interpretar sin traicionarte un poco. Y aunque sigues cumpliendo, sigues respondiendo, sigues apareciendo, algo dentro de ti comienza a retirarse en silencio.
Eso puede dar miedo, porque una cosa es sufrir por algo que entiendes y otra muy distinta es sentir que algo importante se está moviendo dentro de ti sin que todavía puedas ponerlo en palabras. Muchas personas describen esta etapa como una especie de desconexión extraña, no necesariamente con los demás, sino con la vida que estaban sosteniendo, como si el papel que habían aprendido a jugar ya no les quedara bien, pero aún no supieran quiénes serían sin él. Y entonces aparece la duda de si te estás volviendo demasiado sensible, de si estás exagerando, de si solo estás cansado, de si necesitas agradecer más y dejar de pensar tanto, de si lo que sientes tiene sentido o si solo estás atravesando una mala racha. Y claro, a veces sí es cansancio, a veces sí es desgaste, pero también es cierto que hay momentos en los que el alma, o la parte más profunda y lúcida de ti, empieza a rechazar todo aquello que ya no puede sostenerse desde la verdad. No porque seas débil, precisamente porque algo en ti está dejando de conformarse. Tal vez eso te ha pasado en relaciones donde dabas muchísimo y aún así terminabas sintiéndote invisible. Tal vez te ha pasado en trabajos donde eras funcional, eficiente, incluso admirado, pero al final del día sentías un vacío difícil de nombrar. Tal vez te ha pasado estando rodeado de gente y aún así percibiendo una soledad extraña, como si nadie estuviera tocando realmente el centro de lo que eres. Y lo más doloroso de todo es que muchas veces uno se acostumbra a vivir así. Se acostumbra a llamarle madurez a la resignación, le llama paz a la desconexión, le llama estabilidad a quedarse donde ya no hay vida interior. Y con el tiempo empieza a olvidar cómo se siente estar verdaderamente presente en su propia existencia. No roto, no perfecto, solo presente, honesto, sin tener que traducirse todo el tiempo para que los demás no se incomoden. Desde una mirada más introspectiva, podría decirse que esta etapa aparece cuando la distancia entre lo que vives y lo que sientes se vuelve demasiado grande. Y esa distancia, aunque nadie la vea, pesa. Pesa en el cuerpo, pesa en la forma en que duermes, pesa en tus silencios, pesa incluso en la manera en que miras el futuro. Porque hay una parte de ti que comienza a sospechar que seguir por inercia también tiene un costo. Quizá por eso ciertas personas llegan a un punto en el que ya no quieren otra motivación superficial. Ya no quieren que les digan que todo pasa por algo sin antes haber tocado el dolor real de lo que están viviendo. Ya no quieren frases bonitas, quieren verdad, aunque tiemble, aunque duela, aunque obligue a reconocer que durante mucho tiempo confundieron ser necesarios con ser amados, confundieron ser fuertes con no sentir, confundieron aguantar con estar en el camino correcto. Y aquí empieza a dibujarse una idea importante, aunque todavía no completa. Tal vez la verdad que tanto has evitado no es que estés perdido. Tal vez es que ya no puedes volver a mentirte de la misma manera. Tal vez eso que tanto te incomoda no es un castigo ni una falla, sino el inicio de una relación más honesta contigo mismo. Una relación donde dejar de fingir se vuelve más urgente que seguir siendo comprendido por todos. Y cuando eso empieza, aunque sea apenas, la vida entera cambia de textura. Y es justamente ahí donde todo empieza a volverse más profundo. Porque una vez que ya no puedes mentirte de la misma manera, comienzas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. No necesariamente señales espectaculares, no luces en el cielo, no mensajes escritos en ninguna parte, más bien pequeños patrones, repeticiones, sensaciones que vuelven con distintos rostros, en distintos lugares, bajo circunstancias diferentes, pero con una esencia inquietantemente parecida. Conoces a alguien y sin saber por qué, sientes una familiaridad inmediata, pero también una advertencia sutil. Entras a un espacio y tu cuerpo se tensa antes de que tu mente entienda el motivo. Se repiten ciertas pérdidas, ciertos silencios, ciertos tipos de despedida. Y una parte de ti empieza a preguntarse si la vida no estará intentando mostrarte algo a través de lo que se repite. No como castigo, no como condena, tal vez como espejo.
Desde una visión espiritual y simbólica, algunas personas interpretan estos ciclos como una especie de lenguaje interior, no necesariamente una verdad objetiva sobre el universo, sino una manera en que la experiencia humana intenta llamar nuestra atención. Hay cosas que no comprendemos la primera vez que nos hieren, tampoco la segunda. A veces necesitamos ver el mismo patrón con otro nombre, en otra ciudad, en otro cuerpo, para aceptar que el mensaje no estaba afuera, sino en la herida que seguía buscando ser entendida. Y eso puede resultar incómodo, porque desmonta una fantasía muy común, la idea de que el próximo lugar, la próxima persona o la próxima oportunidad finalmente va a resolver lo que en realidad todavía no hemos mirado dentro de nosotros. Tal vez por eso has sentido, en ciertos momentos, que no perteneces del todo a los espacios que habitas, como si hubiera una distancia invisible entre lo que todos consideran normal y lo que tú percibes en silencio. Muchas personas describen esa sensación como una rareza difícil de explicar, no porque se crean superiores ni destinadas a algo extraordinario, sino porque su sensibilidad parece captar matices que otros no nombran. Un cambio de energía en una conversación, una tristeza oculta detrás de una sonrisa, una intuición que llega antes que la lógica. Y sin embargo, vivir así no siempre se siente como un don. A veces se siente como peso, porque percibir más también puede significar cargar más, sentir más, dudar más, cuestionarte más, incluso llegar a desconfiar de ti, especialmente si durante años escuchaste que eras demasiado intenso, demasiado emocional, demasiado complicado, demasiado metido en tu cabeza. Poco a poco aprendiste a rebajar tu propia percepción para no incomodar a nadie, a desconectarte de tu intuición para parecer más fácil de entender. Pero hay algo que tarde o temprano vuelve. Esa voz interna, ese presentimiento, esa extraña mezcla entre nostalgia y lucidez que aparece cuando te quedas a solas y sientes que hay una parte de ti que ha estado esperando ser reconocida. No adorada, no convertida en mito, solo reconocida. Quizá la verdad que Dios, o la vida, o tu conciencia más profunda, según como lo sientas tú, quiere que aceptes, no tiene que ver con volverte a alguien distinto. Quizá tiene que ver con dejar de huir de lo que ya percibes. Dejar de llamar confusión a lo que en realidad podría ser una sensibilidad que necesita madurar, no apagarse. Porque a veces el despertar no consiste en descubrir algo nuevo. A veces consiste en dejar de negar lo que tu interior ya sabía en silencio. Y cuando dejas de negar eso que tu interior ya sabía en silencio, empieza una etapa mucho más delicada. Porque ver con más claridad no siempre trae alivio inmediato. A veces trae duelo, a veces trae cansancio, a veces trae esa sensación incómoda de estar parado en una puerta que ya se abrió, pero que todavía no te atreves a cruzar por completo. Porque una cosa es intuir que algo dentro de ti cambió, y otra muy distinta es aceptar todo lo que ese cambio implica. Implica reconocer que ya no puedes volver a ciertos lugares emocionales sin sentirte partido. Implica admitir que algunas relaciones solo podían sostenerse mientras tú siguieras reduciéndote. Implica aceptar que ciertos sueños no eran realmente tuyos, sino versiones de éxito, amor o propósito que heredaste de otros y aprendiste a perseguir casi por reflejo. Y cuando empiezas a ver eso, el corazón no siempre celebra. A veces llora. Llora por el tiempo. Llora por lo que dio. Llora por todo lo que intentó salvar, aun cuando ya estaba roto. Llora por las veces que eligió ser comprendido antes que ser honesto. Y ese llanto, aunque no siempre salga en lágrimas, se siente. Se siente en la pesadez de algunos días, en el silencio que te acompaña incluso cuando todo parece estar en orden. En esa extraña mezcla entre alivio y tristeza que llega cuando por fin dejas de fingir algo que te estaba agotando. Muchas personas, al entrar en esta etapa, intentan volver atrás, no literalmente,
sino emocionalmente. Intentan convencerse de que no era para tanto, que exageraron, que estaban demasiado sensibles, que tal vez deberían adaptarse otra vez, callarse otra vez, sonreír otra vez, sostener el personaje una vez más, porque al menos ese personaje era conocido. Dolía, sí, pero era familiar. Y hay dolores familiares que uno termina confundiendo con identidad. Por eso esta parte del camino puede sentirse tan sola. No necesariamente porque no haya gente alrededor, sino porque no todos entienden lo que significa perder una versión de ti que te ayudó a sobrevivir. Una máscara también cumple una función. Un papel también protege. Una forma de complacer, de aguantar, de no molestar, de ser siempre el fuerte, el sabio, el disponible, el que resuelve, todo eso nace por algo. No aparece de la nada. Muchas veces nace en momentos donde decir la verdad no era seguro, donde sentir demasiado era peligroso, donde ser auténtico podía costarte amor, pertenencia o paz. Así que cuando por fin te cansas de cargar ese papel, no solo cambia tu presente, también se mueve tu historia. Empiezan a aparecer recuerdos bajo otra luz, comprendes cosas que antes justificabas, ves con nuevos ojos ciertas ausencias, ciertas humillaciones, ciertas renuncias que habías llamado lo normal. Y aunque esa claridad duele, también tiene algo profundamente digno, porque hay un momento en la vida en que seguir traicionando te pesa más que decepcionar expectativas ajenas. Desde un punto de vista simbólico, algunos dirían que aquí comienza una especie de muerte interior, no una muerte oscura en el sentido literal, sino el final de una identidad construida para resistir un mundo que no siempre supo recibirte con suavidad. Y como toda muerte simbólica, esta también trae incertidumbre. No sabes exactamente quién serás después, solo sabes que ya no puedes seguir siendo quien fuiste para sobrevivir. Y quizás esa sea una de las verdades más difíciles de aceptar, que no toda pérdida significa error, que no todo final significa castigo, que a veces lo que se rompe no está arruinando tu camino, está despejándolo. Pero aceptar eso requiere valentía. No la valentía ruidosa que impresiona a otros, sino la silenciosa, la que te sienta frente a tu propio vacío sin salir corriendo, la que te permite reconocer que quizá no estás siendo abandonado por la vida, sino empujado, con dolor y ternura a la vez, hacia una forma más verdadera de existir. Y cuando esa posibilidad empieza a rozarte por dentro, aunque sea apenas, algo se reordena. No afuera todavía, pero sí en lo profundo, como si una parte de tu alma, después de tanto tiempo, por fin dejara de pedir permiso para decir, ya no más. Y ahí es donde ocurre el giro más importante de todo este camino. No cuando por fin entiendes por qué sufriste, no cuando logras ponerle nombre a cada herida, ni siquiera cuando descubres de dónde viene tu cansancio. El verdadero giro sucede cuando dejas de hacer una pregunta que te ha acompañado durante demasiado tiempo sin que quizá lo notaras. La pregunta de ¿por qué me pasó esto? Comienza, poco a poco, a transformarse en otra mucho más honesta. ¿Qué parte de mí seguía participando en aquello que me estaba rompiendo? Esa pregunta no busca culparte, busca devolverte. Porque durante mucho tiempo tal vez pensaste que el dolor venía solamente de afuera, de la traición ajena, de la frialdad de otros, de las puertas cerradas, de no ser elegido, no ser visto, no ser amado de la forma que esperabas. Y sí, hay dolores que realmente vienen de afuera. Hay heridas que no inventaste. Hay decepciones que no merecías. Pero llega un momento en el que sanar ya no consiste solo en narrar lo que te hicieron. También consiste en observar, con una ternura brutal, qué aprendiste a tolerar después de eso. Tal vez aprendiste a perseguir migajas creyendo que algún día se convertirían en pan. Tal vez aprendiste a llamarle conexión a la ansiedad, porque el amor tranquilo te parecía desconocido. Tal vez aprendiste a insistir donde solo había ausencia, no porque fueras débil, sino porque una parte herida de ti confundía intensidad con profundidad. Y aceptar eso duele. Duele muchísimo, porque rompe una ilusión muy vieja.
la de pensar que lo que más buscabas estaba en manos de alguien más. Y tal vez esa es la verdad que tanto te costaba aceptar. No que no eres suficiente, no que estás condenado a perder, no que naciste para sufrir, sino algo mucho más sobrio y más liberador a la vez. Que no todo lo que deseabas era verdadero para ti, que no toda puerta cerrada era una injusticia, que no toda distancia era rechazo, que en algunos casos lo que sentiste como abandono pudo haber sido también una interrupción necesaria de un patrón que ya te estaba vaciando por dentro. Desde una mirada espiritual, algunas personas dirían que hay momentos en los que la vida deja de colaborar con nuestras ilusiones, no para destruirnos, sino para impedir que sigamos construyendo identidad sobre lo que no tiene raíz. Y aunque esa idea puede sonar dura, también puede traer una paz extraña, porque significa que quizá no todo se cayó porque tú fallaste. Tal vez algunas cosas se cayeron porque ya no podían sostener la versión falsa de ti con la que habías aprendido a negociar amor, pertenencia o valor. Y entonces, algo cambia. Empiezas a ver que aceptar la verdad no significa resignarte. Significa dejar de rogarle sentido a lo que solo estaba repitiendo una herida. Significa dejar de llamar destino a lo que era costumbre. Significa dejar de pensar que tu valor depende de cuánto eres capaz de aguantar antes de romperte. Puede que no tengas todas las respuestas todavía. Puede que sigas en medio del duelo. Puede que aún te duela lo que ya entendiste. Pero incluso así, algo dentro de ti ya sabe que no puede volver atrás sin traicionarse otra vez. Y ese es el punto de transformación. No cuando el dolor desaparece por completo, sino cuando deja de gobernar tus decisiones. No cuando la vida finalmente te da una prueba externa, sino cuando por dentro comprendes que la verdad que temías aceptar era, al mismo tiempo, la única puerta real hacia tu paz. Y tal vez ahora entiendes por qué esta verdad no podía llegar antes. No porque no estuvieras listo en un sentido perfecto, sino porque hay verdades que solo se vuelven visibles cuando el alma ya se cansó de negociar consigo misma, cuando el corazón ya no puede seguir llamando paz a lo que lo apaga, cuando la mente, después de darle 1000 vueltas a todo, por fin se rinde lo suficiente como para escuchar algo más profundo que su propio miedo. Porque sí, aceptar una verdad así cambia la vida, pero no siempre la cambia de la manera espectacular que muchos imaginan. A veces el cambio empieza en cosas pequeñas, en una conversación que ya no sostienes por compromiso, en una disculpa que dejas de esperar, en una puerta a la que ya no tocas, en una versión de ti que lentamente comienza a respirar con menos culpa y más verdad. Eso también es sagrado, aunque no haga ruido. A veces pensamos que los grandes cambios tienen que venir acompañados de certezas absolutas, de señales contundentes, de una paz inmediata que nos confirme que vamos por el camino correcto. Pero muchas veces no ocurre así. Muchas veces lo más verdadero empieza como una incomodidad serena, como una claridad que no grita, pero tampoco desaparece, como esa sensación de que, aunque todavía no veas el mapa completo, ya no estás dispuesto a seguir caminando en dirección contraria a ti mismo. Y quizá eso sea lo más importante que este momento puede dejarte. No la idea de que eres alguien especial en un sentido grandioso, no una promesa inflada sobre tu destino, no una fantasía que te separe del resto, sino una comprensión mucho más humana, más íntima y más difícil de olvidar, que vivir en contra de tu verdad tiene un precio y que llega un momento en el que seguir pagándolo duele más que cambiar. Tal vez por eso algunas experiencias, aunque parezcan pérdidas, terminan revelando una clase extraña de misericordia. Te quitan lo que insistías en sostener, derrumban lo que habías decorado para no ver sus grietas, te dejan frente al vacío, sí, pero también frente a una posibilidad que antes no cabía en tu vida, la posibilidad de habitarte sin traicionarte tanto. Desde una mirada contemplativa, podría decirse que eso es una forma de gracia. No necesariamente una recompensa ni una intervención que deba tomarse de manera literal, sino ese instante en que algo dentro de ti deja de pedir permiso para ser honesto.
Ese instante en que la verdad ya no se siente como enemiga, sino como la única compañía que no te abandona cuando todo lo demás pierde forma. Y quizás, después de escuchar todo esto, la pregunta ya no sea si la vida está intentando mostrarte algo. Quizá la pregunta real sea otra. ¿Qué cambiaría en tu forma de vivir si dejaras de tratar de salvar lo que ya no es verdadero para ti? ¿Qué parte de tu cansancio desaparecería si dejaras de luchar por encajar en una versión de vida que hace tiempo dejó de sentirse tuya? ¿Y qué pasaría si, en lugar de pedir una señal más, te permitieras honrar esa claridad silenciosa que lleva tanto tiempo tocando dentro de ti? No tienes que responder ahora. A veces basta con quedarte un momento más en esa pregunta. Dejar que repose. Dejar que baje del pensamiento al cuerpo. Dejar que toque las partes de ti que siguen esperando una forma más limpia de vivir, de amar, de elegir, de estar. Y si algo de este mensaje resonó contigo, no lo tomes como una orden ni como una verdad absoluta. Tómalo como una invitación a escucharte con más honestidad, a mirar tu vida con menos autoengaño y más compasión, a aceptar que tal vez la verdad que más te dolía no venía a destruirte, venía a devolverte a ti. Porque a veces, cuando todo se reduce a lo esencial, eso es lo único que realmente cambia el destino de una persona, el momento en que deja de abandonarse por dentro.